Lubertino, ella es presidenta de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos. ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, estamos ayer y hoy en plena audiencia pública donde las organizaciones de defensa de usuarios y consumidores y consumidoras estamos oponiéndonos a este tarifazo del nuevo gobierno. Básicamente se está discutiendo la quita de los subsidios para los niveles 2 y 3, que eran los únicos que subsistían. Recordemos que había subsidios escalonados para distintos niveles, que ya el gobierno anterior había quitado el subsidio al nivel 1 y ahora se está debatiendo la quita de los subsidios a las clases medias y bajas y a los sectores más vulnerables, y se está discutiendo también un aumento que va a impactar en las facturas, en definitiva, entre el 320 y el 540%, y además pretenden, a lo cual nosotros nos opusimos, una actualización automática mensual conforme los precios mayoristas, cosa que no tiene nada que ver con el salario real de la mayoría de los habitantes, y sobre todo estamos hablando de sectores que están precarizados, sectores que no tienen ni siquiera una cobertura sindical, sectores que de alguna manera hoy están bajo la línea de pobreza, ¿no? Por otro lado, hay gato encerrado en este aumento de precios porque las empresas vienen llorando, ya lo hicieron con el gobierno anterior y con el anterior, como que hace muchísimos años que no recuperan. Siempre lloran. Bueno, que no recuperan sus inversiones. Lo que tenemos que recordar es que había una empresa que era estatal, Gas del Estado, que era una empresa exitosa y superavitaria, que fue desguazada y privatizada en la época de Menem, a lo cual algunos que somos mayores ya nos opusimos, y que durante esos años y los años subsiguientes, sobre todo durante el tarifazo del gobierno de Macri, y no dejaron de ganar nunca, tampoco con los gobiernos de Néstor o de Cristina o el gobierno de Alberto Fernández, ganarían más o menos, pero siempre ganaron. En el único año que no dieron superávit los balances de las empresas de gas es en un año de pandemia, pero ese fue un año en el que todos tuvimos una baja en los ingresos. Hay gato encerrado, digo, porque están diciendo también que ellos están cobrando el precio del gas en pozo al Estado. El Estado es el que les paga el gas en pozo a casi $4. Sin embargo, nosotros sabemos que las empresas que exportan, por ejemplo, la exportación a Chile es de $2,80. Entonces, no se entiende por qué en Argentina nos cobran a los argentinos, porque lo que paga el Estado lo pagamos todos, el gas a casi $4 cuando exportan a $2,50, $2,80. Debería ser al revés, en todo caso. Debería ser absolutamente al revés, porque no tendrían por qué cobrarnos el precio en dólares a los argentinos. Bueno, con la carne pasa lo mismo, ¿eh? Sí. El gas es nuestro, es un recurso, es un bien común de todos los argentinos. Entonces, estas son las cosas que discutimos en la audiencia pública. Las audiencias públicas no son vinculantes. Nos preocupa además que esto viene de la mano del DNU, que hoy se está discutiendo, de la ley ómnibus que se está discutiendo, que quita un montón de derechos y desregula, y quita un montón de derechos a usuarios y usuarias y consumidores, porque desaparece el observatorio de precios, porque no hay más ley de la competencia, porque va a haber desregulación en el ámbito de las prepagas. Entonces, nosotros creemos que esto no solamente va a impactar en los bolsillos, sino también en la calidad de la democracia, porque muchísima de la gente que votó a Milei en las elecciones lo hizo con la expectativa de que, si bien hay que hacer un esfuerzo, se paraba la inflación, va a haber algunos resultados positivos, y lo que va a haber es que va a tener en los meses subsiguientes impactos sucesivos de gran gravedad, sobre todo que hay gente que no lo va a poder pagar. Recordemos que hay gente que ya está en lo que se llama pobreza energética. Lo que dicen los estándares internacionales es que una persona no debería pagar más en servicios de energía que un 10%
de sus ingresos. ¿Y quién respeta esos estándares? No, esos estándares tienen que ver con que el acceso a la electricidad o el acceso al gas, el acceso a la energía, integra lo que se llama el derecho humano a la vivienda. Entonces, los precios deben ser accesibles, razonables. Hay países que no se lo cobran. Por ejemplo, en Medio Oriente no te cobran a los habitantes, digo a los que son residentes, no le cobran la luz, el gas ni el agua. Hay muchos países en los cuales estos servicios son gratuitos, incluso nosotros bregamos por la gratuidad en el transporte. Lo hemos hablado muchas veces, no hay que subsidiar a las empresas, muchas de las empresas son estatales y hay franjas de gratuidad cada vez mayores. En definitiva, cuando uno paga impuestos, sale de ahí. Sale de allí, no es que sea gratuito, pero se recauda y se gestiona de una manera distinta. Esto puede ser con una empresa o puede ser el Estado. El tema es la razonabilidad de la relación entre lo que uno paga por los servicios energéticos y lo que gana. Y la otra cosa que quiero decir es que seguimos siendo rehenes de un sistema de energía que es un sistema extractivista basado en combustibles fósiles. Estamos en el siglo XXI con cambio climático mediante, donde Argentina y todos los países del mundo han firmado el Acuerdo de París, donde hay compromisos para dejar atrás los combustibles fósiles y no parece haber grieta en cuanto a este modelo. ¿Pero en base a qué intereses? Digo, ¿a qué interés entre gobierno y empresas? No, pero bueno, porque también nosotros, yo digo, no somos productores, por ejemplo, de combustibles y el combustible acá es carísimo. Por eso, los intereses siempre son de los sectores del poder concentrado, los sectores de la energía, los sectores de la salud privada, son oligopolios. Nada más alejado que la libertad de mercado, porque en definitiva son 6 o 7 empresas grandes que se sientan en una mesa, se ponen de acuerdo, acuerdan un aumento y vos encima, como usuario, como consumidor, anda a cantarle a Gardel. Si el Estado no está y si no hay una regulación, eso es imposible. Sí, y ni hablar del servicio que brindan, ¿no? Porque digo, ahora cuando hay picos de temperaturas altas, la luz se corta y no tenés a quién reclamarle, no te atienden. Hoy y ayer estamos en la audiencia pública del gas. El 26 y el 28 van a ser las audiencias públicas por el aumento de electricidad. Además, recordemos que en la Argentina la electricidad es gas dependiente. O sea, cuando aumenta el gas, va a aumentar, más allá de lo que quieran aumentar las distribuidoras de gas, de electricidad de Norte y de Sur, va a aumentar porque todo el aumento del gas se va a trasladar. El 50% de la energía eléctrica se genera en base a gas. Claro, dependemos del gas. Entonces va a aumentar imperiosamente la electricidad, eso como base de lo que se resuelva en estos días. Bueno, pero una cena a velas es lindo, también es romántico. No, pero digo, ¿es posible ajustarlo al salario? A ver, en principio lo que hay que ver y hay que abrir la caja real de los costos, de los balances de las empresas. Lo que acá el gato encerrado está en los balances de las empresas y en cuáles han sido sus ganancias. Entonces, las segmentaciones que habían sido un logro de la lucha de la defensa de los usuarios y de los consumidores. No es que siempre hubo segmentación. Durante el gobierno anterior se logró una segmentación y por eso las personas de determinado nivel socioeconómico, con determinado tipo de viviendas, determinado tipo de instalaciones, pagaban un precio, las personas de otro nivel socioeconómico otro precio y las personas más vulnerables otro precio. Primera cuestión. Segunda cuestión, la otra cosa es que hay zonas del país frío o calor. Entonces hay zonas del país donde hay gente electrodependiente o gas dependiente que vos tenés que considerar, porque no es que gastan más gas porque le da la gana. Sí. Hace frío, o no es que gastan más electricidad porque derrochan. Hace calor, tienen que prender un aire acondicionado o un ventilador. Ni hablar cuando se subsidiaba, ¿te acordás a los clubes de fútbol que después en la era de Mauricio Macri se les sacó? Pero igual de todas maneras en el interior de la provincia de Buenos Aires era abismalmente la diferencia con lo que pagábamos acá en Capital de gas. Bueno, por eso ahora se niveló y se racionalizó. ¿Y está bien para usted? ¿Está bien esto que se hace? No, lo que estamos discutiendo ahora es un disparate. Vos pensás que los aumentos acumulados de lo que fue el tarifazo de Macri y lo que va a ser el tarifazo ahora o lo que están anunciando ahora es un 4000%, que no guarda ninguna relación. Vos pensás,
tu salario o tus ingresos en el 2017 y tu salario y tus ingresos ahora. ¿Cuánto aumentaron? ¿Y cuánto aumentó las tarifas de gas y de electricidad? O sea, acumulado va a ser un 4000%. Ningún sueldo en Argentina, salvo probablemente lo de los CEOs de esas empresas, nuestros salarios, docentes, trabajadores del rubro que quieras, no aumentaron un 4000%. Entonces, O sea, cada vez somos más pobres. somos más pobres, bueno, eso se ve en las estadísticas del INDEC, pero también acá hay una cosa que se llama pobreza energética. Pobreza energética es cuando un grupo, un sector, paga más que el 10% de sus ingresos ordinarios para este tipo de cuestiones. La gente va a tener que decidir entre comer, porque hay inflación, o pagar un servicio de energía. Nosotros tenemos muchísimos casos en las organizaciones de defensa del consumidor de gente que se ha endeudado para pagar las deudas de luz, de gas. Vos pensás que son cosas que de las cuales no puede prescindir. No, claro. Incluso nosotros criticamos al gobierno anterior porque habían puesto un tope de 400 kilovatios, por ejemplo, y cuando a veces hay una familia de varios integrantes que tienen que tener una computadora, no es que 400 kilovatios es nada para una familia numerosa. Entonces, 4 o 5 personas lo pasás por eso, como nada. lo que digo es, lo que nos cuentan cuando hacen los datos estadísticos y cuando nos dice el gobierno lo que va a haber de aumento, es falso, es una falacia, es mentiroso. Lo que vamos a ver es que con el quite de los subsidios, más el aumento que están pidiendo las empresas, que además lo que se discutió en la audiencia no es todo lo que quieren aumentar, porque develaban que ellos quieren cambiar el precio del gas en Boca de Pozo. Entonces, eso no estaba en discusión en la audiencia. Nosotros pedimos la nulidad de la audiencia porque no se dispuso de toda la información en debido tiempo y forma, y también dejamos a salvo en la audiencia donde participamos que lo que estaba en el orden del día era la discusión del precio del transporte y de la distribución, pero no el precio del gas en Boca de Pozo, que tendría que ser objeto de una audiencia. Cuando vos decís o ustedes dicen que discuten, ¿se sientan también o tienen la posibilidad de llegarle a las empresas? Nosotros ¿Cómo es el mecanismo? Nosotros pedimos la normalización, en este caso del Energas. Energas es el ente regulador del gas y por ley deberíamos estar sentados en una mesa de trabajo, las organizaciones defensoras de usuarios y consumidores, todo el tiempo. Eso no sucede. En algunos entes reguladores nosotros estamos sentados en la comisión de usuarios, en el caso del agua, en el caso de la electricidad, y sobre todo, dependiendo cuál sea el gobierno, hemos tenido distintos marcos de diálogo. Por ejemplo, en el ENRE, durante el gobierno de Alberto, tuvimos un excelente diálogo y gran parte de lo que fue la segmentación con cierto grado de racionalidad se logró por esos diálogos con nosotros. ¿Y hoy? Y en esta audiencia nosotros lo dijimos, bueno, es un nuevo gobierno, volvemos a pedir la designación del Defensor del Pueblo de la Nación, que es una asignatura pendiente y contribuiría en estos espacios de amortiguación de estas decisiones. En segundo punto, la normalización del Energas, y además nos ponemos a disposición, porque las organizaciones de defensa de usuarios y consumidores, que somos más o menos 45 funcionando en todo el país y de todas las provincias, estamos a disposición para sentarnos en una mesa. No queremos que los gobiernos se sienten en un diálogo solo con las empresas, porque tenemos información y porque les aterrizamos a la realidad de la vida cotidiana de las personas. No creemos que lo ignoren, pero sí nos parece que si estamos sentados, además tenemos un rol institucional. La Constitución, que va a cumplir la reforma constitucional ahora en septiembre 30 años, nos reconoce a las organizaciones de usuarios y consumidores con un rango constitucional, como pocas organizaciones. Entonces, no puede ser que ellos sienten a la mesa a las empresas privadas y no sienten a la mesa a quienes defendemos los intereses. Sí, porque se cocina todo ahí. Bueno, si no están ustedes, digo yo. Es que, a ver, hablando del gas, se cocina. Ya lo vivimos en la época del gobierno de Macri y ahora se vuelve a repetir. Ellos están, estos gobiernos vienen a hacer los negocios y a representar los intereses de estos grupos de poder. No es algo neutro. O sea, se vuelve a repetir la historia en Argentina. Qué raro que eso ocurra, ¿no? En nuestro país. Creo que se vuelve a repetir en un punto. Yo
y nuestra organización es una organización de defensa de derechos y no solamente defiende los derechos de usuarios y consumidores, sino que también somos una organización ecologista que tiene otras facetas. Nosotros venimos criticando un modelo extractivista, extractivista financiero, extractivista en lo ambiental, sojero, minero, y en los temas energéticos creemos que debe encararse de plano, de otra manera, un cambio de modelo en la energía. Y lo venimos explicando y venimos diciendo por qué hay que dejar de subsidiar a las energías fósiles y cómo la racionalidad podría llevarnos por otros andariveles distintos. Bueno, hay mucha tela para cortar en esto. Pero lo que sí se aprecia entre quienes no tienen grieta entre el extractivismo en el modelo de producción es que hay gobiernos que vienen e invierten recursos estatales para hacer obra, y esto pasó, Vaca Muerta, y todo lo que hablan de Vaca Muerta sería imposible sin la inversión del gobierno, y también sería imposible que hoy estén estas empresas ganando guita y exportando como están exportando sin el gasoducto Néstor Kirchner. Entonces viene un gobierno que invierte y hace obra pública, y después viene un gobierno de derecha que toda la guita que se invirtió, en lugar de devolvérsela al pueblo en baja de tarifas, en reducción, porque la guita del gasoducto Néstor Kirchner y la guita de la inversión en Vaca Muerta la pusimos entre todos. Entonces se supondría que si yo invertí en lo que va a ser los recursos de una empresa, tendría que amortiguar cualquier tipo de situación en lo que debo pagar en la tarifa. Eso no se ve reflejado en mi factura ni en la factura de... María José, tenés 5 minutos para quedarte porque tenemos en vivo, está hablando el secretario de Energía, Eduardo Chirillo. A verlo. Un funcionario que no tiene mucha expertise en la función pública puede tener un estilo más dubitativo. Sí, no criticamos eso, no, pero no me preocupa. No se siente eso. seguro en lo que estás poniendo. A ver, es que está bueno. Formación o su expertise, pero digo, yo soy profesora titular de Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Bueno, el DNU es inexplicable desde el punto de vista jurídico, entonces probablemente sea un ingeniero, tenga otra formación, resulta muy difícil explicar, que no lo pongan a explicar, que oscurece, digamos. Entonces alguien no se siente seguro cuando no maneja los temas que son de su expertise. Y por otro lado, él presidió la audiencia pública del gas. Digo, más allá de la amabilidad de las personas, lo grave es el contenido de lo que van a decidir. Ese DNU lo que hace es permitirle al Estado cualquier cosa, le da la suma del poder público. Si ahora estamos discutiendo estos posibles o potenciales aumentos tarifarios, la quita de los subsidios, el DNU le da la potestad al Ejecutivo de decidir lo que se le cante durante el periodo. Última pregunta y cortita para respondernos, así te podemos liberar. ¿Y por qué el gobierno quiere esto? Bueno, tenerla esa potestad, ¿no? Primero, yo quiero ser respetuosa de los votantes de Milei, de las mayorías obtenidas en lo electoral, y creo que había un hartazgo de muchas cuestiones de la política que no funcionaron bien, que no funcionan bien, y que nosotros mismos desde la sociedad civil venimos criticando desde hace tiempo, y quienes hemos estado en política sabemos muy bien qué cosas no funcionan bien y no las hemos podido cambiar desde adentro. Muchas veces lo intentamos. Pero esto no justifica que alguien que hizo campaña, ya nos pasó con Menem, ¿no? Síganme, no los voy a defraudar, y después hizo todo lo contrario. Bueno, es algo parecido. Creo que los votantes de Milei votaron en contra de la casta porque el ajuste lo iba a pagar la casta, pero lo va a terminar pagando una vez más el pueblo. Entonces, ¿por qué hacen esto? Porque vienen a por los negocios. No sé a quién responde Milei. Milei probablemente tenga convicción ideológica en relación a lo que está haciendo. Es un ajuste que está a la derecha del Fondo Monetario Internacional, es un ajuste que copia, no sé, el modelo inglés, de los más extremos de la primera ministra que duró 44 días en el gobierno. Lo que pasa es que cuando tenés un gobierno parlamentario y una primera ministra se manda una joda de estas, la gente la saca del gobierno. Con un gobierno presidencialista por 4 años no existen los mecanismos que permitan
intentan descomprimir a un sistema aunque el pueblo salga a las calles y se rebele. Entonces, eso es peligroso porque más allá del ajuste y del bolsillo, lo que se resquebraja es la calidad de la institucionalidad democrática cuando una vez más otro presidente vuelve a defraudar. María José, te agradecemos por estar presente aquí en Edición Extra. María José Lubertino, presidenta de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos. Bueno, lo tenemos a ver.